7 minutos por grupo para que respondan a las inquietudes. Recuerda que pueden responder otra persona diferente que presentó o se pueden distribuir entre los grupos. Listo. Entonces, empezamos con el grupo número 2, Edwin, Jorge y Víctor. Ok, bien, gracias, profe. Buenos días nuevamente, compañeros. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Listo, ok. Para darle respuesta a la pregunta realizada por el profe José Fernando, que él nos dice cómo la dimensión social se puede cooperar frente a los documentos, los estándares. Entonces, vamos a tener de pronto, nosotros tuvimos en la discusión que tuvimos en grupo y posteriormente en lo que analizamos y lo que se fue redactado en el documento final, nosotros tomamos la postura desde todo el documento. Es decir, en la página 73, para ser más explícito, en la parte de diseñar procesos de aprendizaje mediados por escenarios culturales y sociales, nos dice en el último párrafo, todo ello conlleva incluir en la organización del aprendizaje matemático el trabajo en equipo y fomentar la cooperación entre los estudiantes, la cual no excluye momentos de competición sana y leal entre ellos o con otros cursos, grados y colegios. En esta forma se ve cómo la dimensión social está relacionada directamente con lo que acabamos de decir con relación a la cooperación. Ahora bien, si el profe de pronto nos hizo la pregunta es, ¿cómo se ve la cooperación en los estándares como tal, en la estructura? Digamos que ahí no se va a ver reflejado porque en realidad no hay de pronto una directriz, una asociación de decir, este estándar corresponde a la parte de cooperación. Entonces, profe, no sé si su respuesta ha quedado respondida a su pregunta. Bueno, continúo. En el caso de los fines de la educación matemática, recibimos dos preguntas de la relación de los fines con las evidencias y la pregunta de los fines políticos y sus ejemplos. Yo no sé si de pronto la compañera Daniela nos pueda colocar la presentación como para ser más puntual en la respuesta. Presentación del grupo 2. En el caso, por ejemplo, de los fines, como nosotros analizamos, evidentemente, todo el documento de los estándares, se menciona en la diapositiva número 6. Número 6. Perfecto. Entonces, haciendo el contraste o haciendo el comparativo entre la lectura de las categorías o dimensiones para los fines de la educación matemática que menciona Rico en el 97, con lo que se puede documentar en los estándares, no me estoy refiriendo al cuadro de los estándares donde se ven los pensamientos y sistemas y los ciclos de grados. Me estoy refiriendo al documento de los estándares. Entonces, en el documento de los estándares, como al comienzo hay una revisión histórica y menciona que la educación ya debe considerar la educación matemática, no se puede desligar de las condiciones de los fines políticos, sociales, culturales y personales o desarrollo de aprendizaje, haciendo la comparación entre la lectura de ese documento de los estándares y las categorías y dimensiones de la lectura de Rico 97, es que encontramos, digamos, esa relación. Más no nos fuimos allá a los estándares porque tocaría mirar estándar por estándar en qué caso de pronto hay elementos de las decisiones democráticas y de la participación ciudadana o del desempeño laboral o de la cultura o de la transformación social. Evidentemente ese sería un trabajo distinto, ¿no? Nosotros lo que cruzamos fue la relación entre las dos lecturas, teniendo en cuenta pues esos aspectos en los fines de la educación matemática, teniendo en cuenta que la educación matemática en toda la, digamos, lo que comprende, debe aportar con esos fines, más no específicamente los estándares del cuadro final. Eso es. Bueno, frente al tema de que nos hablaban de por qué hablamos de deducir, nosotros queremos como manifestar de acuerdo al contexto colombiano. O sea, tenemos en cuenta que, por ejemplo, los estándares están hechos no solamente digamos, están hechos para los tres niveles, tanto para la educación primaria, la básica y la media, ¿verdad? La básica, secundaria y la media. Entonces, muchas veces algunos estándares están de manera general y solo podrá interpretar la parte de contenidos, la parte conceptual, si un profe domina realmente la disciplina.
En algunos, lógicamente, son muy específicos. No vamos a hablar que de todo el documento, sino que en algunos casos, algunos estándares y algunos DBA están de manera muy general, donde si usted conoce realmente la disciplina, usted podría decir, digamos, como la parte conceptual, cómo se abordaría allí. Pero si usted realmente no conoce, entonces realmente sería bien complejo. Entonces, digamos que por eso, de una u otra manera, decimos que el maestro en ocasiones debe deducir, no siempre, porque hay algunos que son muy específicos y lógicamente uno los entiende y es claro, pero de acuerdo a eso, sí hay momentos en los que corresponde uno decir cómo deducir allí. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo para ilustrar esa parte y es que, por ejemplo, en el estándar de grado décimo a 11, entonces dice, utilizo argumentos de la teoría de números para justificar relaciones que involucran números naturales. Ahí lo vemos que de manera muy general, ¿no? ¿Qué enseñar ahí? ¿Cuál es la parte conceptual allí? Mientras que hay otro que es mucho más específico, por ejemplo, como el de analiza representaciones decimales de los números reales para diferenciar entre racionales y irracionales. Ese ya está mucho más específico, pero la verdad es que todos los estándares no están así. Entonces, por eso decíamos que en algunas ocasiones toca que deducir esa parte. Bueno, aquí voy a hacer de pronto unos comentarios a la compañera Karen Farfán, ¿sí? Que ella nos dice, ¿qué elemento, o sea, dice que en la diapositiva número 9, por favor, la diapositiva número 9, ¿sí? Ella nos dice que nos faltó elementos a analizar en la coherencia horizontal y vertical. Nosotros estábamos preguntando a qué tipo de elementos se refiere, porque en realidad nosotros estamos hablando de cómo se ven los estándares desde una coherencia a nivel de progresión de aprendizaje y a nivel de pronto relación entre otros pensamientos. Entonces, quiero que también ella sea mucho más explícita en su pregunta. Y también de pronto hacerle también otro comentario adicional, que ella nos dice que tomamos posturas de los documentos. Lógico, tenemos que hacer postura de los documentos porque estamos haciendo un análisis crítico de esos documentos y también lo que nosotros tenemos en consideración. Ahora, con relación a la pregunta de la compañera Angie, ¿por qué tomamos los 5 procesos generales en la dimensión cognitiva? Váyase a la diapositiva 7, que nos haga el favor, diapositiva 7. Bueno, nos vemos aquí de pronto meter o de pronto involucrar los procesos generales en la dimensión cognitiva, dado que el estudiante aquí va a buscar el reconocimiento de los saberes previos y aquí es donde se van los procesos de pronto de ejercitación, del comunicar, de razonar. Y entonces, por eso, por esa situación donde el estudiante tiene el rol activo, es que metemos los procesos generales como en la parte de la dimensión cognitiva. Sí, también para lo de los procesos generales, de pronto es como la forma en que su extensión o la mayor información que encontramos en los procesos generales tiene relación con la dimensión cognitiva. Evidentemente podríamos encontrar elementos de otras, sin embargo consideramos que esta es la que tiene mayor protagonismo o participación allí. En cuanto a la pregunta de las dimensiones, mencionar las dimensiones de los estándares, ahí ustedes pueden ver que en los dos cuadros superiores, conceptual y cognitiva, la palabra estándar está de color azul. Ese color azul es a propósito para mencionar la relación que hay entre esas dos dimensiones ya en la tabla final de los estándares. Y de pronto, ¿cómo se mencionan las dimensiones? Pues en adelante, en la siguiente diapositiva, entonces ya se empieza a hablar de los estándares, la diapositiva 8 y en la diapositiva 9, que fue la parte donde Jorge ya empezó a ampliar sobre los estándares, habiendo mencionado, teniendo en cuenta que ya se había mencionado, que los estándares participaban o que tenían elementos de las dos dimensiones que ya se acaban de mencionar. Bueno, eso es bueno entre intervención con relación a las preguntas planteadas por los profes. No sé si quedaron satisfechos o debe haber alguna réplica.
Aló, aló, aló. Sonido. Listo. Listo, listo. Bueno, compañeros, entonces me preguntan sobre cómo utilizamos las facetas del conocimiento para la dimensión conceptual. Entonces, esto lo ubicamos nosotros en la relación para, digamos, con ser matemáticamente competente, en la adopción de un modelo epistemológico de las matemáticas. Bueno, entonces hablemos de la adopción del modelo. En la adopción del modelo, tenemos que considerar dos facetas del conocimiento matemático, la práctica y la formal. Y al mismo tiempo, en la adopción del modelo, tenemos que considerar dos tipos básicos de conocimiento matemático, que es el conceptual y el procedimental, ¿sí? Como nosotros estamos en un contexto de definir el marco conceptual de los estándares básicos en matemáticas, ¿sí? Y estamos también de alguna u otra manera construyendo No escuchamos, no hay audio. Para quienes están en la sala, vamos a tener un receso un momento mientras que cuadramos el micrófono. Vale. Ok. Intenta, si quieres, un micrófono, pero separado. Compañeros, ¿solo me escuchan bien? Sí, no, no genero retorno. Sí, ahora sí hay audio. aló, aló. Uy, No, aquí ya empiezo. No. aló, 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 aló. No. Claro. Hola, hola, hola. ¿Nos escuchan los que están en virtualidad? Sí, sí lo Perfecto. escuchamos. Ok, gracias. La idea es que solo hablemos por que lo notemos y no va a haber ese retorno. No hay forma, es que la pasada no funcionó que hablaran desde acá y lo que hacía yo era cerrar acá el parlante, el altavoz. Esa es la solución entonces. Pero entonces, Silenciamos acá. listo, hagas una prueba con. A ver si te sí. Hola, 1, 2, 3, ¿me escuchan? Sí, es que no pude bloquearlo desde el altavoz. No sé. Porque esa es la solución que hacía para que cada uno hablara con su equipo. Ir a bloquear el altavoz. Y ahora, haz otra prueba.
¿Cuál otra vez? Juan Diego. Compañeros, ¿me escuchan? 1, 2, 3. ¿Sí me Sí, escuchan? Hola. perfecto. Sí. Listo. Sí, claro. Esa es la solución. Pero ahora hagamos la prueba de nuevo, si subo el volumen, si suena acá. Listo. Abre esa red, Juan Diego. Hola, 1, 2, 3. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Aló, aló. Ah, ya, sí, que ser. Yo voy a poner el micrófono. Hola, buenos días. Pero aquí ya no se escucha. ¿Puedes abrir el micrófono ahí, por favor? Sí, tengo abierto. Hola, Ahí se 1, escucha. 2. ¿Sí me escuchan? Estamos acá, pero no. Ya con el del punto, hable. Hablen, go. Pero porque no funciona bien. Ahí se escucha bien. ¿Con el teléfono? Sí, ya lo escuchamos, pero entonces a ustedes no los escuchamos en toda la sala. Aquí. Yo no Entonces estamos configurando lo que ustedes que están afuera los podemos escuchar acá en el salón. yo. Ah, Un momento que ahora sí ya me escuchan. No. No sé por qué no estoy escuchando a nadie. Conectar. Escucho bien, Juan Diego. Cuando hablan no escucho a nadie. ¿Ahí me escuchas, Juan Diego? Nosotros ahora mismo lo estamos escuchando perfectamente. Ah, listo. Ya lo escuchamos, Jorge. Quiero hablar que no haga retorno. Hola, hola. Hola, hola. Perfecto, yo me escucho acá, pero... Ahí, desde ahí. Hola, buenos. Hola, hola. No, no suena acá. Sí. Hola, hola. Ah, listo, ahora sí. Y se bloquea ahí. Perfecto, listo. Está dejando por la otra. Bueno, entonces si quieres ya lo comenzamos y seguimos rotando con este mientras tanto. Hola. Perfecto. Y Jorge, ¿puedes hablar, por favor? ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto, muy bien, Jorge. Listo. Ok. Listo. Te doy la palabra a Luis para que pueda continuar. ¿Me escuchan, compañeros? Listo. Bueno. No sé si, profe, no sé si tenga que volver a empezar o continuar. Listo, entonces había fijado entonces en la adopción del modelo de enfoque epistemológico como parte de la construcción del marco conceptual de lo que significa ser matemáticamente competente. Dos facetas del conocimiento, la práctica y la formal, y de los dos tipos básicos de conocimiento matemático, el conceptual y procedimental. Digamos, por la forma como se abordan los estándares, lo podemos ubicar en la dimensión conceptual y en un componente, la historia de epistemología de quién, de las matemáticas. En este caso, vale la pena señalar que, digamos, estas cuatro, lo que es lo práctico, lo formal, lo conceptual y lo procedimental, estas cuatro concepciones o cuatro aproximaciones, o tipos más bien, generan unos derroteros, ¿sí? Que complementan la interpretación que vamos, digamos que los estándares llaman como la interpretación enriquecida del sentido de la expresión ser matemáticamente competente. No podemos ahondar, digamos, en explicar, digamos, estas dos facetas y estos dos tipos porque, pues, esto creemos que se sale el objetivo de la actividad. Ahora bien, una de las preguntas que ustedes nos hacían era
acá en esta diapositiva y la relacionamos con una de las conclusiones que también nos preguntaron. Creo que las dos preguntas van hacia el mismo punto y es cómo vemos la relación entre los sistemas conceptuales, entre los procesos generales. Esa fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta fue cómo relacionamos los contextos con la dimensión, se me perdió, con la dimensión conceptual. Todo eso está a partir de, uno, la estructura que tiene, o sea, bueno, perdón, no es la estructura, es la invitación que se hace en el apartado de los contextos dentro de los estándares de matemáticas. Se invita a que a través de los contextos y las situaciones problema, obviamente aquí por espacio no pudimos escribir todo, pero debería decir situaciones problema y contextos, aunque ya está anunciado aquí en el título. A partir de esos contextos y esas situaciones problemas, tenemos la oportunidad de aproximarnos a los sistemas conceptuales, que parten de la dimensión, están ubicados en la dimensión conceptual, y podemos abordar los procesos generales. ¿Listo? Entonces ahí es donde vemos esa relación de los contextos con la dimensión conceptual, a partir uno de esa invitación que se hace en ese apartado y en la estructura ya más adelante cuando uno ve los estándares en las tablas y analiza cada uno por aparte, que está por aquí más adelante, también vemos esa relación a partir de nuevo de esa estructura y de esa invitación. Esto creo que quedan respondidas esas dos preguntas. En general planteaban en la diapositiva 21, digamos en la conclusión, por qué la conclusión. De alguna u otra manera, en esa invitación que nos hacen a través de los contextos, a vincular los sistemas conceptuales, los procesos y las situaciones problema a los contextos, ahí fue donde nosotros identificamos una relación entre dimensiones, en este caso la conceptual, la cognitiva y la formativa. Es en los contextos donde lo podemos hacer. Bueno, la coherencia vertical decimos que es parcial y no total. Y la primera razón de eso es que esa coherencia no se mantiene en los grados primero a noveno, en la estructura de los derechos básicos de aprendizaje. Y tampoco, de hecho, nos aclaran, gracias a una compañera, nos dice, vea que la coherencia no es total en el sentido de que no todos los derechos de aprendizaje, como expectativas de mediano plazo, se relacionan directamente con un estándar que es una de largo plazo. ¿Sí? Entonces ahí no podemos establecer una coherencia total, más bien parcial, en ese sentido. Y aprovechando lo que menciona Luis, y fue otra de las preguntas, nosotros hablamos de expectativas de mediano, de largo y de corto plazo, usando como referencia a los estándares. Luis lo mencionó muy rápido en la presentación. Tenemos que los estándares son nuestros referentes de calidad y que los DBAs aterrizan un poco eso. Nosotros tomamos como expectativas de largo plazo lo presentado en los estándares, está presentado para 2 grados. Para este análisis, ese es nuestro largo plazo. Si bajamos a los DBA, los derechos básicos, esas expectativas que nosotros clasificamos de mediano plazo, las ponemos desde ahí porque atenden solamente a 1 grado. ¿Listo? Esa es, digamos, nuestra referencia y las evidencias de aprendizaje las clasificamos de corto plazo porque consideramos que pueden ser abordadas ya sea en una clase, ya sean en 2 o en una unidad didáctica, por eso las aterrizamos al corto plazo. Vale la pena hablar en términos de los derechos básicos como expectativas de aprendizaje. Nos plantean la pregunta, bueno, ¿y por qué, por ejemplo, vemos más de una dimensión en relación con, por ejemplo, contenidos y habilidades? Entonces, bueno, las habilidades prácticamente las mandamos a la cognitiva y los contenidos están en la conceptual, pero gracias a esta gráfica queríamos mostrar que la cuestión, digamos, en términos de la dimensión, no son mutuamente excluyentes por la estructura que tiene el derecho básico. Entonces, contempla al mismo tiempo contenidos y habilidades, pero también sabemos que son objetivos de mediano plazo, entonces la conexión la hacemos en la parte derecha de la gráfica, esta conexión, y pues decimos, no, pues no pueden ser mutuamente excluyentes en términos de la clasificación de dimensiones. Bueno, entonces, particularmente en las tareas que proponen los derechos básicos de aprendizaje, estamos de acuerdo con una postura crítica que hace Gómez y otros en el 2016, ¿sí? Entonces dicen ellos particularmente, la cita es, estas tareas no, algunas, bueno, y la mayoría en general, no formulan procesos de formulación o razonamiento explícitamente. Por la razón de que pues, se ven más como tareas rutinarias y procedimentales.
Entonces, Angie tiene la palabra y luego Camila. Bueno, entonces, para iniciar, entonces para responderle a la compañera Karen, ella nos decía por qué colocamos las artes plásticas, por qué no hacíamos mención, digamos, a los avances en las artes plásticas, en las obras de ingeniería, en la dimensión, en los fines culturales y no en los fines sociales. Entonces, pues, al abordar todo este análisis, nos encontramos con mi compañera como en una, no encontrábamos claro dónde estaban explicados los fines como tal. Entonces, pues nos remitimos al documento Velasco 2018 y pues acá nos hacían como una descripción un poquito más clara. Entonces dice, los fines culturales se refieren a la relación entre el contenido de los temas de las matemáticas escolares y la cultura de la sociedad. Las matemáticas forman parte de esa cultura. Con la idea así como central y la idea clave que nos llevó pues a hacer esta asociación es lo siguiente, en términos de la contribución de las matemáticas en la solución de problemas. Entonces, pues con mi compañera hicimos esa referencia, pues dado que en estos campos de artes plásticas, obras de ingeniería, pues se necesita de un rigor matemático, ¿sí? Entonces, ahí también pues cito lo que se decía que no se pone en duda los fines de la educación matemática. Entonces, pues para que puedan haber esos avances y dar solución de pronto a esas necesidades, por eso lo clasificábamos en los fines culturales. En el documento final pues dábamos como un ejemplo, digamos los avances en la arquitectura pues han permitido de pronto resolver necesidades en las obras de ingeniería, como construcción sí, de puentes o cosas así. Entonces el rigor matemático está muy presente, por eso lo clasificábamos en la dimensión conceptual, que serían los fines culturales. Y bueno, ya el compañero José Fernando nos remitía a la diapositiva número 14. Nos pregunta por qué en los estándares, por qué asociamos la autonomía curricular en la dimensión formativa. Entonces, al inicio de la lectura de los estándares en la parte principal, no todavía en el apartado de las matemáticas como tal, pues habla sobre esta autonomía, así que la institución pues tiene esa libertad de abordar lo que más adelante nos van a contar de una manera, pues digamos que ellos buscan esas estrategias y esos recursos para poder alcanzar lo que es ser matemáticamente competente. Sin embargo, ya en el apartado de noción de competencia, pues nos hacíamos la pregunta, ¿por qué a pesar de que nos hablan de una autonomía curricular, de todas formas como que nos van dando ideas en el uso de la teoría del aprendizaje significativo y enseñanza para la comprensión? Y luego más adelante, también en el apartado de evaluación, pues aparecen, nos van nombrando muy constantemente que es importante plantear situaciones significativas. Es por eso también que en el pensamiento variacional encontramos el ejemplo de observar el crecimiento de una planta durante cierto tiempo. Entonces, ¿por qué al utilizar ese tipo de situaciones significativas, pues también nos conlleva a formar un individuo matemáticamente competente? Y Juan Diego nos preguntaba en qué nos basábamos para clasificar los procesos generales y sí, en qué nos basábamos para clasificar expectativas de nivel superior y de nivel medio. Entonces, pues también nos remitimos al documento Solano 2008. Pues aquí encontramos las siguientes definiciones de lo que son las expectativas de nivel superior. Entonces dice que se refiere a las expectativas de largo alcance, aquellas que se logran después de un periodo formativo amplio. Estas expectativas son transversales y comunes para todos los temas de matemáticas. Entonces, pues como creo que la mayoría de los que estamos aquí consideramos que los procesos como razonar, comunicar, ejercitar procedimientos, pues no son únicos de un grado específico. Entonces, se van trabajando desde el grado primero hasta el grado 10º. Entonces, se pueden clasificar como expectativas a largo plazo, ¿sí? No están
limitadas a un grado en específico, sino que se desarrollan durante todo el proceso de aprendizaje. Y pues definición de expectativas de nivel medio nos dice lo siguiente. Corresponden a las expectativas de aprendizaje que cumplen las siguientes características. Entonces la primera es, están vinculadas a un nivel educativo concreto. Entonces pues ahí nos acercamos a lo que son las tablas de la estructura de los estándares que están precisamente formulados por grupos de grados, de primero a tercero, cuarto a quinto, etcétera. Otra característica es, están asociadas a un contenido matemático. Entonces, a su vez, dentro de esas tablas, pues se hace la clasificación por los 5 pensamientos. Y la otra característica es que tienen una temporalidad. Entonces, ahí pues también, digamos que el hecho de que estén formuladas también en conjuntos de grados, pues los limitan, aunque en el documento hacen la salvedad que pues esos estándares tienen una complejidad creciente. Es también cuando esa complejidad creciente también la asociamos con lo que es la coherencia vertical y pues también al igual que una pregunta que le hicimos a otro grupo, es bueno, para que exista esa coherencia vertical, obligatoriamente un estándar se tiene que tomar, por ejemplo, de sexto y séptimo e irlo ligando hasta un décimo. Entonces eso también es como una parte de debate que queremos de pronto al final, si se puede, pues hablar un poquito sobre ello. Y pues ya, mi compañera Camila le va a responder la pregunta del compañero Evo. ¿Ya puedo hablar? ¿Sí? ¿Me escuchan? Listo. Otra de las preguntas que nos realizaron, creo que fue el compañero Edwin, fue la relación entre los DBA y los estándares básicos de competencia, que si todos estaban relacionados. Entonces, con mi compañera llegamos a la conclusión que no, que digamos que aunque la mayoría sí están relacionados, no todos se encuentran presentes, teniendo en cuenta que los derechos básicos de aprendizaje no se abordan como tal todos los contenidos o de manera, digamos, explícita todos los contenidos a diferencia de los estándares básicos, ¿sí? Lo otro es que esto, digamos, este ejemplo también se hizo con la finalidad de señalar que los derechos básicos de aprendizaje son un complemento a los estándares básicos de competencia, ¿sí? De manera más detallada, como lo han mencionado algunos compañeros, y también estos pues están, digamos, a corto, mediano, a corto, largo y mediano plazo, ¿sí? Y los derechos básicos de aprendizaje, los estándares, perdón, digamos que no es que se puedan abordar todos dentro de un año, sino que se pueden hacer entre 1 o 2 años. Otra de las preguntas que nos hizo el compañero, que fue Juan Diego, fue con respecto a las expectativas de aprendizaje, que se entiende por esto. Entonces, nosotros las expectativas de aprendizaje comprendemos qué es lo que se espera que el individuo desarrolle en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Lo cual, digamos, lo relaciono dentro de lo cognitivo, porque aunque no está escrito, digamos, como un objetivo, es como ¿qué pretendo yo, digamos, abordando un contenido? ¿Sí? ¿Qué quiero yo o qué quiere el profesor a que el estudiante desarrolle o llegue? Y lo otro es que también, digamos, la expectativa también se puede entender como exactamente la aspiración de cumplir un determinado propósito o objetivo. Otra de las preguntas, pero no fue a nosotros, sino que se realizó de manera general a todos, fue dentro de los derechos básicos de aprendizaje, porque se menciona que es digamos, un documento de apoyo para la planeación de aula para los profesores, para los docentes. Entonces, nosotros concluimos con mi compañera que es porque se especifican algunos contenidos, digamos que los estándares están de manera generalizada, en cambio los DBA ya colocan, digamos, al profesor en una expectativa o en un contexto social donde le dicen, mire, acá hay un concepto, este se puede abordar de esta manera, ubicando al niño con estos ejemplos relacionados con la vida real y mencionan algunos instrumentos didácticos. Entonces, aunque no le dicen que tiene que hacerlo de esa forma, digamos que abre una brecha o como que amplía, digamos, lo que al profesor
de qué manera abordar estos contenidos. Gracias. Y cerramos con las intervenciones del grupo número 1. Listo, entonces, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Vimos como varias preguntas que están como general, que se nos hicieron. Inicio con la primera, expectativas de aprendizaje. Nosotros lo vimos por el uso que se le da a los documentos en la creación de pruebas internas y tanto externas en la mayoría de instituciones. Se interpretan como objetivos a lograr y por eso las denominamos que son expectativas de aprendizaje, ubicándolas en el nivel de planificación docente. Lo siguiente fue en una de las diapositivas, cuando trabajamos la dimensión formativa en el nivel teológico del pensamiento crítico, utilizamos esa palabra pensamiento crítico y la vimos referente a lo siguiente, que en los documentos de RICO 97, en los fines formativos y de desarrollo, él nos comenta que se debería potencializar el trabajo crítico y autónomo del estudiante. Por eso utilizamos esa palabra de pensamiento crítico en esta diapositiva. Lo siguiente es una palabra que apareció que era sistemas en las consideraciones. En los pensamientos matemáticos, doy el ejemplo del pensamiento geométrico, dicen que espacial y sistemas geométricos. Como que la palabra sistema está subdividiendo al mismo pensamiento, pero no es muy claro cómo esa palabra está definida o en qué relación se está dando. ¿Quieres dar un aporte? Sí, y adicional a esto, en cuanto a la diapositiva en la que mencionamos, en la que nos indican que no se mencionó el contexto, la diapositiva 10, entonces nosotros pues puntualmente no mencionamos la palabra contexto, pero hay una frase que da a entender pues que estamos hablando del contexto en la que dice partir de situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo de las matemáticas, y es esta la mayor razón por la cual vinculamos estos dos tipos, los 5 procesos y los tipos de pensamiento con la dimensión formativa. Qué pena. Creo una en el tintero que era el nivel teológico de los derechos básicos de aprendizaje. Nosotros los vimos en la sección de introducción más frecuentemente. Que es un derecho fundamental y que con el cual se busca el desarrollo del conocimiento para formar personas íntegras y para así buscar un desarrollo de la sociedad. Por eso vimos que era inherente colocar este nivel teológico en los DBA. Gracias. ¿Sí? ¿Hacemos después del café? ¿Les parece? No, pues ya respondemos. Listo, profesor. Entonces, para hacer una pausa, entonces tengo las 10:07 de la mañana. Retomamos a las 10:30. Vamos a tomar 23 minuticos de receso para que tomemos un café, vayamos al baño, estiremos piernas y retomamos con lo que Luis sugiere, que hacer como un balance en general de las presentaciones y resolver algunas inquietudes no particulares de los grupos, sino a nivel general. Perfecto. Entonces, 10:30. ¿Cuál, perdón? Es que el audio no se escucha muy bien. A Oscar. Yanira, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a dar la palabra al profe Oscar. Él va a hacer su intervención y si con motivo de la intervención del profe Oscar todavía queda alguna inquietud o algún comentario, lo damos el espacio para que se haga eso. ¿Listo? Bueno. El último cierra por atrás. Gracias, Juan. Listo. Bueno. De antemano quedo sorprendido por las diferentes presentaciones y los enfoques que le está dando cada uno de los grupos a las presentaciones. Cada uno, hablábamos con Andrés, cada uno le da su matiz, su pincelada a cada presentación y eso está
Perfecto, porque no tenemos una similitud muy arraigada en cada una de las presentaciones, en cada uno de los documentos también se ha evidenciado, entonces eso es estupendo porque aquí estamos construyendo aprendizaje y cada uno está aportando a esa construcción. Lo indicaba Luis. Efectivamente, acá estamos en proceso de construcción de aprendizaje con la metodología que Pedro tampoco sabe qué es. Igualmente, eso es importante que todos estos comentarios que se han dado pues nos permitan construir ese aprendizaje. Tanto así que la intervención va a ser muy corta, tratando de no redundar en la información que ustedes han dado, en la información que ustedes han compartido y que de cierta manera en las discusiones se han fomentado. Entonces tenemos el diagrama en el que pues voy a tratar de dar algunas pautas y algunas consideraciones, muy probablemente aclaraciones, sin embargo, estaremos en proceso de construcción de significado, de nociones, de conceptos que obviamente no vamos a tener de manera inmediata. Entonces, en esta actividad, pues efectivamente realizaron ustedes un análisis bastante detallado a todo el documento de los estándares, asimismo a los derechos básicos de aprendizaje. Tanto así que pues menciono algunas cosas relacionadas con los documentos curriculares que se analizaron. Dentro de esas situaciones pues tenemos que también se abordó, un grupo abordó y la mayoría yo creo que lo reflexionó, la secuencia que ha traído los documentos curriculares colombianos, empezando por los lineamientos, seguidos por los estándares básicos de competencias, DBA versión 1 y muy próximo al año siguiente DBA versión 2. Desafortunadamente estamos esperando todavía o estamos a la espera de que esos documentos sigan mejorando. La idea es que se mejoren porque faltan todavía herramientas y yo creo que lo hemos analizado por las dimensiones del currículo y por los fines de la educación matemática. Esos documentos siempre van a guiar nuestro proceso como docentes, como instructores y a su vez no solamente guía a nosotros como maestros, sino en todo diseño curricular estará presente. Lo mencionó varios grupos que está obviamente presente en el diseño de los planes de área, asimismo como en los textos escolares, que son nuestra herramienta también en cada uno de los quehaceres pedagógicos que tenemos en las aulas, así como también en las prácticas educativas y en esta ocasión en la formación de profesores. Es decir, que de manera ahí sí implícita el documento, por ejemplo, los estándares lo indica. Bien, entonces estamos enfocándonos de una manera correcta. Ahora, yo creo que salieron muchas reflexiones respecto al uso que se le da en nuestras instituciones de los estándares. Hemos evidenciado que el uso lo dan de manera como guía, algunos lo plasman de manera directa y les ponen etiquetas que muy probablemente pueden confundir al maestro poniéndole como objetivos, pero pues estándares son estándares. Creo que lo que nos preguntaba Víctor, ¿qué etiqueta le ponemos? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Cómo lo ubicamos? Pues sencillamente esos estándares deben estar ubicados en la dimensión cognitiva, ¿listo? Porque son expectativas de aprendizaje y se deben colocar textualmente estándares básicos de competencia o solamente estándares, que ya de cierta manera nosotros comprendemos ese término. Y los DBA de igual forma, DBA, no deben ponerle otra etiqueta diferente. Ahora, bien, si los colegios tienen una serie de parámetros que se establecen, por ejemplo, objetivos de aprendizaje, entonces los objetivos de aprendizaje deben conducir hacia el logro de esos estándares, hacia el logro de los DBA y hacia el logro de los estándares, ¿sí? Como en ese camino debemos estar enfocándonos, porque van a existir, más adelante ustedes van a consolidar esa información, unas expectativas de diferentes niveles, y es lo que ha hecho acá ustedes como comentarios, que hay unas expectativas de nivel superior, otras expectativas de nivel medio, y estamos colocándole unos nombres y unas etiquetas pues de cierta manera apropiadas, enfocados a los documentos que estamos analizando. La autonomía curricular, aquí pues obviamente el Estado obviamente se cura en muchos, digamos, parámetros estableciendo la autonomía curricular. No se especifica de manera concreta en esos planes, en esos, discúlpeme, en esos documentos curriculares. Entonces, esa autonomía curricular, sin embargo, dan pautas muy cortas frente a cómo nosotros debemos establecer en cada uno de los planes de área y cómo debemos, de cierta manera, aplicarla en la práctica educativa, en la práctica docente.
Entonces, esa autonomía curricular, pues sencillamente depende del contexto, depende del enfoque que tiene cada una de las instituciones. Por eso no se establece. Y pues lo ha mencionado usted y lo tenemos muy claro que a partir de la ley 115, pues obviamente se establece esa autonomía curricular. En cuanto al documento de los estándares, entonces en ese documento pues completo establecen una estructura que ustedes la han ejemplificado muy bien, la han descrito muy bien. Se maneja una serie de expectativas de aprendizaje basadas en expectativas de aprendizaje como procesos generales y como los mismos enunciados de estándares. En esos mismos estándares y en ese mismo documento pues establecen unos contenidos. Obviamente cuando uno formula una expectativa de aprendizaje debe basarse en un contenido, independientemente que esté explícito o implícito. Tenemos que obviamente tener una claridad en las temáticas que se aborda cada uno de los enunciados, llámense estándares o llámese DBA, pero implícitamente debe haber o explícitamente debe haber un contenido, porque a partir del contenido es que se formulan obviamente esas expectativas de aprendizaje. Por lo tanto, pues en el caso de los estándares lo están formulando en los tipos de pensamiento. Bien, ahí están los contenidos que se trabajan en cada una de las asignaturas. Caso contrario, pues obviamente, ¿qué sucede en los textos? En los textos obviamente sí se formulan de manera directa todos los contenidos y nosotros en algunos planes de área establecemos los contenidos para ilustrar un poco más el tema a cual se va a abordar en cada una de las sesiones de clase. En cuanto a los fines de la educación matemática, en el primer apartado nos decía el porqué de la formación matemática. En ese apartado ustedes identificaron los fines que se establecen para la educación matemática. Sin embargo, en todo el documento dan algunas pautas, dan unas directrices frente a esos fines de la educación matemática y considero que los grupos lo han identificado de manera correcta. Bien. Esa evolución que mencionan en el documento, pues lo escriben históricamente, como se mencionaba también, en el contexto colombiano, pero no se aborda una posición explícita de esos fines. Simplemente nosotros tratamos de acuerdo a la lectura, de acuerdo a todo el documento, porque pues, de cierta manera no solamente está en el primer apartado, en todo el documento se da de manera explícita. Bien, en cuanto a las dimensiones, la mayoría de grupos está identificando las 4 dimensiones de acuerdo a los parámetros, de acuerdo a las nociones de currículo, de acuerdo a las lecturas que ustedes ya tienen muy claras. De hecho, han abordado también otros documentos que nos orientan. Han mencionado mucho a Solano, que pues obviamente es una tesis doctoral que creo que están tomando como referencia y eso está bien para que obviamente complementemos la información. Sin embargo, si Pedro estaría acá, nos diría, no tomen tanta lectura, basémonos solamente en los documentos que se han sugerido. Sin embargo, pues es excelente que cada uno sea obviamente, digamos, relevante en ese tipo de documentos. En cuanto a la dimensión conceptual, pues ya lo mencionamos, en la dimensión cognitiva pues se estaría refiriendo a los procesos generales, a los 5 procesos generales y a los estándares. La formativa nuevamente dan unas luces, aparece el aprendizaje significativo, aparece el uso de recursos didácticos y también aparece de cierta manera mencionando el uso de la tecnología, que como sabemos, después de una pandemia muy probablemente salieron más herramientas tecnológicas, más herramientas que nos pueden aportar en nuestra construcción y en la construcción de los conocimientos y los aprendizajes de los estudiantes. La dimensión social, algunos lo están relacionando con los contextos, sin embargo, también hay que mirar los estándares, los enunciados de los estándares, si nos permiten, de cierta manera, generar criterios de evaluación que nos van a asociar esta terminología con la dimensión social. En cuanto a los contextos, no se preocupen, ese término contextos lo vamos a aclarar muy probablemente con la actividad 1.3 y lo vamos a completar con la actividad 1.3 porque hay un documento que vamos a analizar y muy probablemente nos den algunas nociones adicionales para fortalecer este término. Sin embargo, en el documento de los estándares, el contexto nos indica que son ámbitos para el desarrollo de aprendizaje, ¿sí? En este caso pueden ser ámbitos un poco del contexto cercano al estudiante, que sería el aula de clase o extraescolar,
y posteriormente pues nosotros vamos a pensar muy probablemente, y creo que lo están relacionando con la dimensión social, cuando los estudiantes salgan a aplicar su conocimiento en diferentes profesiones. ¿Listo? Y aquí que también se presentó una confusión con el grupo 4 cuando se hablaba de arquitectura y se hablaba de una posición frente a profesiones, porque pues de cierta manera la aplicación que tiene la matemática pues está relacionada con todas las profesiones. Entonces la utilidad de la matemática sería la dimensión social. Entonces es importante también que pues cuando expresemos esas cosas o esas situaciones tengamos un análisis adicional por si se puede presentar una mala interpretación y lo que yo quiero decir es otra cosa. Bien, en cuanto a los DBA, pues es el último documento que tenemos como referencia y como guía. Ustedes lo han aclarado, aporta a los estándares básicos de competencias. Allí hay una relación que no se ve en todos los estándares ni en todos los DBA, porque si comparamos el número, pues obviamente los DBA se ha reducido notoriamente el número de evidencias o de enunciados, y al mismo tiempo pues esos DBA van a complementar y van a contribuir al logro de los estándares. ¿Qué sucede con esos DBA? ¿Será que hay una coherencia total o parcial en cuanto a los estándares? Ustedes lo han manifestado y hay una coherencia parcial, lo que yo percibo, y comparto esa afirmación, porque de cierta manera no todos los DBA aportan a los estándares que se están formulando. ¿A quién va dirigido esos DBA? Esos DBA inicialmente, y dice textualmente en el documento, que a los docentes, a cualquier miembro de la comunidad educativa, incluyendo los padres de familia. Sin embargo, pues muy probablemente el lenguaje que se emplea pues es un lenguaje en la mayoría de ocasiones técnico, que probablemente los padres de familia de diferentes instituciones no puedan comprender. De aquí que vamos a reflexionar, y más adelante ustedes van a tener la posibilidad de formular una serie de objetivos de aprendizaje, unas expectativas de aprendizaje en un lenguaje más cercano o lo más conveniente para que un estudiante comprenda. ¿Listo? Comprenda qué es lo que va a hacer y de cierta manera qué es lo que va a lograr frente a una serie de actividades y tareas de aprendizaje. Nosotros tratamos con esos DBA de construir rutas de enseñanza. Eso lo manifiesta los DBA. ¿Basado en qué? Obviamente en un enunciado, basado en una evidencia, y la evidencia pues con un ejemplo. Eso ustedes lo han explicado de manera muy concreta, entonces no quiero llevar aquí mucha información. El término derecho, Luis lo decía y lo se manifiesta en el documento y en los apuntes y en los documentos referenciados de los apuntes, que pues el término derecho pues no es apropiado para nuestra consideración, porque pues el derecho se puede vulnerar y ahí hay una dificultad. Entonces por eso se da como la posibilidad de que se cambie ese término. Sin embargo, esa posibilidad pues esperemos que se pueda cumplir. Además, aprovechando el espacio, es una posible situación que se manifiesta como grupo de investigación, quienes formularon ese posible término, esa posible etiqueta, y también nosotros consideramos que ustedes podían aportar, y creo que hay una información suficiente para aportar cosas que puedan mejorarse en los estándares. ¿Listo? Y posiblemente nos DBA. La información que salga de acá muy probablemente no va a tener eco, pero posiblemente, ¿por qué no? Va a tener un documento en el que se pueda establecer. Esto es lo que nosotros pensamos como educadores, porque probablemente quienes diseñan todos estos documentos, algunos son educadores y otros no educadores de aula como tal, sino pues tienen otros cargos a cargo. Bien, entonces, eso respecto a los documentos. Finalizo con dos situaciones. Las contribuciones que ustedes manifiestan, como lo mencionaba ahorita, son importantes, independientemente que seamos un grupo pequeño, pero hay un grupo de investigación acá que puede, pues obviamente tener en cuenta esa información que es relevante y pues en su momento considerarla en otras instancias o en otros estamentos. Quedé también a gusto con que algunos grupos definían las relaciones entre esos documentos, no solamente entre los documentos, sino también entre las dimensiones del currículo. Es decir, ya estamos identificando si hay una coherencia. De hecho, no es de manera puntual que los estándares me digan, esta es la dimensión conceptual, pero el significado de la dimensión conceptual está implícito, pero está relacionado con la dimensión cognitiva en la formulación de cada uno de los estándares.
¿Listo? Sin embargo, pues esperamos que sigamos realizando esas relaciones y yo creo que esas relaciones hay que argumentarlas. Puede ser con un ejemplo, como nos decía Karen, es importante a veces los ejemplos, aterrizan mucho la información. De hecho, una ayuda para cualquier lector es un ejemplo o una argumentación de manera textual que puede complementar eso que ustedes están tratando de decir. Entonces, pues los felicito nuevamente y cada vez sorprendido por cada uno de ustedes, por cada grupo, como estamos enfocando las actividades. Tomemos como base los apuntes, los criterios, pero cada uno, por favor, sigamos en la misma línea de dar el pincelazo, dar el matiz que corresponde, porque esto es básicamente enriquecedor para todos. Entonces, los felicito y espero que sigamos contribuyendo y desafortunadamente, Angie decía que si podíamos establecer debates, sería interesante, muy, muy interesante seguir debatiendo porque eso construye pensamiento, construye posiblemente un espacio enriquecedor para nuestras prácticas y, ¿por qué no? Pues obviamente a lo que pensamos siempre que son nuestros estudiantes y el aprendizaje de ellos. Entonces, esa es la intervención. Esperamos, Andrés creo que tiene otra intervención corta o si hay alguna situación por comentar. Yo atento. Ya te doy el micrófono. No, creo que parte del comentario iba hacia la pregunta que hacía el compañero Víctor, pero creo que ya varios ya la abordamos y el profe Oscar también la resumió un poco sobre esa, yo la interpreto como esa utilidad cercana que tenemos de los DBA. Yo lo mencioné y creo que algunos también lo mencionamos, que aterrizan los estándares. Los estándares son un documento, y lo dice los apuntes, un poco denso, un poco para el experto en educación, como que no están tan al alcance de la gente. Y los DBAs sí aterrizan todo, pero pues no hay que perder de vista que los DBAs son orientaciones, no son una camisa de fuerza, no estamos ni siquiera obligados, guardando las proporciones de este comentario, por favor, pero guardando las proporciones, no estamos tan obligados a seguirlos. Claro, nos están dando una muy buena orientación, o sea, una persona, estoy pensando en un recién egresado de la carrera que no sabe qué hacer, o sea, no tiene tantas luces de esa dinámica de la clase, hacia dónde plantear, digamos, unas expectativas, unos objetivos para una unidad didáctica, tiene esa orientación. ¿Sí? Entonces, o sea, mi comentario va más allá a eso. No son camisa de fuerza, utilicémoslos como una herramienta a favor y una herramienta positiva que nos permita crecer en nuestra labor. Y obviamente, pues, como decía Pedro la vez pasada, pues nuestra labor es que los estudiantes aprendan matemáticas y generen esa estructura mental que forman en sí las matemáticas más allá de unas técnicas y unos procedimientos. Bueno, pues complementando lo que dice Juan Diego, es también ver en el nivel en el que fueron concebidos estos dos documentos, ¿sí? O sea, como que ya son de nivel y ese mismo nivel les da como la fuerza teórica que, por ejemplo, traen los estándares, o sea, ya es una cuestión teórica, o sea, y de hecho porque, digamos, uno mira a los autores y dos de ellos son investigadores en matemáticas de universidades. Entonces ya, incluso para alguien experto en educación, por ejemplo, nosotros lo revisamos en nuestra formación como profesores, es difícil la lectura. Entonces, eso por un lado. Por el otro, implícitamente, los estándares particularmente nos están invitando a que la enseñanza ya no es tanto por el contenido, ¿sí? Sino ellos hablan como la cuestión de lo que significa el sistema conceptual, ¿cierto? Entonces hacen nombran eso, el sistema conceptual. Sin embargo, es una cuestión también que viene como de la misma teoría curricular en términos de que ya no es tanto factorizar el contenido, sino el sistema conceptual en el cual ese contenido está. ¿Sí? Entonces, esa es una invitación implícita que están haciendo los estándares, ¿sí? Que pues podría decir ya por experiencia que Gilberto Bando aterrizó en una conferencia que en un foro educativo. ¿Sí? O sea, cómo interpretarlos en términos de que son, a fin de cuentas, ambos referentes que buscan garantizar la calidad en la educación y en este caso la educación matemática pues para nuestros estudiantes. Y Carlos Vasco también hace ese aporte de los sistemas. Perdón. Carlos Vasco también hace ese aporte de los sistemas y también da como ese enfoque, digámoslo, entre comillas, cambiando el paradigma estructural de las matemáticas, también da un poco más de esa fluidez y permea un poco también esos estándares
o sea, los estándares, no fijándolos como este tema es únicamente de grado quinto, sino, oiga, hay una fluidez porque estamos enmarcándolo dentro de un tipo de pensamiento que es una expectativa de nivel superior, bueno, yo diría que es súper superior, o sea, una cosa ya estratosférica, porque efectivamente es algo que se permea y se va trabajando, pensamiento numérico, por ejemplo, es algo que se está trabajando todo el tiempo, inclusive después de que uno termina el colegio, universidad, o sea, es algo que permea y que permite salir un poco de ese enfoque de contenidos de primero a esto, segundo a esto, tercero a esto, e ir permeándolo de una manera estructural un poco distinta. La palabra a Angie y luego a Frederick y a Karen inicial. Angie, te doy la palabra y luego Frederick y Karen. No, pues también estaba de acuerdo escuchando a Luis y a Juan Diego. De hecho, cuando empezamos a analizar los DBAs, pues una de las causas por las cuales pues, se hizo la segunda versión fue por eso mismo. Como la primera versión estaba más enfocada como en contenidos y me causó curiosidad cuando pues exponían el cómo los diferentes, bueno, los profesores se ponían en sus posturas. Entonces, me causa curiosidad cómo algunos todavía de pronto esperan que exista ese documento donde le diga tal cual, bueno, tiene que enseñar esto en tal grado, ¿sí? Por contenidos. Y entonces, pues ahí radicó todo lo que fue, pues, darle como la vuelta, ¿no? De que ya dejar como esa enseñanza tradicional para darle un enfoque más abierto. También, mientras, pues, en la resolución de dudas con el profe hace 8 días, pues, después llegábamos a la conclusión y pues durante la escritura del documento pues se nos hizo un poquito tedioso el interpretar los estándares, ¿sí? Porque todo hay como revuelto. De hecho, al final cuando se hacen las mallas, pues hay una parte que dice, no hay que pensarse en la separación de los estándares que se proponen por grados, porque a veces también lo vivo, también en mi institución, cuando nos solicitan los jefes de área de pronto a su grado correspondiente definir, bueno, cuál estándar va a utilizar para grado séptimo, pero hay que tener en cuenta que cuando nos remitimos a los estándares, pues no está séptimo como tal, sino el conjunto de grados para sexto y séptimo. Y pues en los estándares nos dejan esa tarea a nosotros, definir cuáles me sirven para ese nivel educativo. No es llegar y decir, bueno, estos 6 primeros seguramente son para sexto y estos 6 que siguen entonces son para séptimo. Entonces nos queda como esa tarea de hacer ese enlace también con los estándares y luego con los DBAs, que también se presenta lo mismo. Hay ocasiones en las que yo necesito abordar un tema. Entonces, cuando voy a formular, digamos, los criterios basados en ese DBA, a veces encuentro que hay necesidad de, aunque esté en el nivel de séptimo, tengo que devolverme de pronto a sexto o adelantarme un poquito para octavo. Entonces, ese era mi comentario. Mi comentario es referente a la secuencia de los contenidos. Para mí ha sido difícil o complicado en el momento de realizar las mallas curriculares. Si me voy a los estándares y cojo, digamos, un ciclo en particular y empiezo a mirar detalladamente, bueno, esto trata sobre, no sé, pictogramas, sobre, digamos, suma, resta, multiplicación, pero ¿cómo colocarlos en el orden? En el caso de mi colegio son periodos académicos. En el primer bimestre veo esto, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. No hay como una indicación clara de en qué momento utilizarlos. Yo lo vería como por la secuencia progresiva del contenido de la temática, pero no sé si lo estoy realizando de alguna manera bien, ya que cuando miré los DBA y los estándares, como en los mismos DBA comentan que el docente puede mover los enunciados para el momento que él necesite o el contexto del colegio, pues no sé si lo que esté realizando yo en mi malla sea correcto o no. Es como mi duda con ellos. Sí, pues es una pregunta, pues sobre todo para el profe, digamos. Se fue. No escuchamos. Se fue el internet en la universidad. Ya. Pero nosotros no tenemos problema. Toca subir el plancito, profe. 2000 megas.
Ya volvió, ya volvió. Ah, Hola. ¿Sí? Sí, sí, te Ahora escuchamos. sí, ahora sí. Vale. Estaba diciendo que era una pregunta sobre todo para el profe, porque yo entiendo que los DBA son el último documento que salió a nivel de educación básica y media, pero también conozco que para la educación básica primaria hay un documento que se llama mallas de aprendizaje. En esas mallas de aprendizaje se establece la forma de cómo hacer evidente o de cómo relacionar año a año el aprendizaje que se espera del estudiante, ¿sí? Entonces, si en tercero veo esto, en cuarto veo esto y en quinto veo esto. Eso nos permitió a nosotros decir que en cierta medida en los DBA había un hilo conductor grado a grado, ¿sí? Que además de que tenía relación, pues grado a grado por su contenido en el DBA, también tenía relación por el número de DBA que utilizaban. Entonces, si es el DBA número 10 para tercero, también va a ser el mismo DBA para cuarto y para quinto. No de unívoca, como lo decimos nosotros en el documento, pero, o sea, no uno a uno, pero sí hay una relación. En algunos casos se observa que dos DBA de quinto pueden tener relación solamente con uno de cuarto, pero los números sí coinciden mucho y coinciden en gran medida. Cuando su merced, yo quisiera preguntarle si ese documento de las mallas no lo vamos a tener en cuenta porque no está para bachillerato también, o si, digamos, es un documento que aún está en construcción y por eso no, o por qué, no sé. Víctor, te doy la palabra a ti ahora. Y luego a Evi. Bueno, gracias, profe. Igual, pues digamos que todo este espacio de reflexión, pues lógicamente nos permite de una u otra manera empezar digamos, a hacer cuestionamientos y también como a mirar varias cosas que de una u otra manera a veces tenemos a favor y a veces tenemos en contra. Entonces, por ejemplo, o sea, si a vos se dicen, es que en tu institución educativa, a pesar de la autonomía, a veces esa autonomía no se sobreentiende de qué manera se pueda manejar. Porque si bien es cierto, nosotros nos dicen, bueno, usted para hacer su plan de aula, ¿verdad? Su plan de clase, pues debe tener en cuenta su plan de área. Entonces uno dice, bueno, el plan de área mío, digamos, de mi institución, arranca viendo en el primer periodo números naturales, supongamos, es un ejemplo. Y resulta que yo hago un diagnóstico en mi aula y lógicamente al hacer ese diagnóstico yo digo, yo no puedo arrancar por ahí. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque, digamos, el diagnóstico a mí me arroja que los muchachos no saben ni siquiera identificar un número, o sea, digamos, no saben ni siquiera leer números, no tienen claro el sistema de numeración decimal. Estoy colocando ejemplos como para que tratar de cuadrar la idea allí en ese sentido. Entonces, a veces, cuando uno hace su planeación, ¿cierto? Y uno lleva digamos, a su contexto de aula alguna situación problema, alguna tarea, como se llama en el área de matemáticas, como se ha venido llamando el tema, una situación donde hay un contexto real y hace que los estudiantes coloquen en juego esos conocimientos básicos, esos aprendizajes previos que tienen, todo el tema. Entonces, lógicamente, cuando van y le revisan a uno el plan de aula, dice, pero es que, profe, usted va desfasado con su plan de área. O sea, usted realmente está enseñando lo que no debería estar enseñando. Entonces, digamos que a nivel de Colombia, yo podría decir, a pesar de que hay tantos documentos curriculares, a pesar de que hay tantos, realmente no hay una claridad frente al tema de planeación. O sea, de una u otra manera, sí debe haber, digamos, claro, hay pincelazos de cosas y documentos, pero entonces eso es como lo veíamos en la vez pasada, de qué debe tener un plan de área, y le decían a uno, pues debe estar completo. ¿Y qué significa estar completo? ¿Sí? O sea, ¿qué hace que un plan de área realmente esté completo? Entonces, son muchas preguntas que uno se hace realmente y que a veces pareciera que el contexto colombiano o los documentos que se emplean, pues deben ser un poco más claros efectivamente. Porque, por ejemplo, a veces uno podría decir que las evidencias de aprendizaje en mi institución las utilizan como indicadores de desempeño. Ah, ¿está bien o está mal? Pues ni idea. Porque digamos que toda esa confusión curricular que hay, a veces no está como ni tan clara. A nivel de Colombia podría decir yo frente a eso, y cuando se habla de autonomía, pues pienso que la autonomía a veces puede jugar en contra más bien de los procesos que realmente se quieren adquirir.
Gracias, Víctor. Edwin. Bueno, particularmente quiero mencionar el caso de los textos escolares que son emitidos por el mismo Ministerio de Educación Nacional. La serie Vamos a Aprender, que creo que de pronto en las instituciones públicas los utilizamos mucho, se nos proporciona esos textos hasta grado 11 y que fueron publicados en el 2017, es decir, después de los DBA. A pesar de esto, los textos presentan, digamos, al comienzo como la estructura que ellos consideran, presentan los pensamientos de los estándares, los sistemas y los procesos generales, pero no mencionan los DBA. Ya, entonces, el mismo texto emitido por el Ministerio de Educación, entonces, esta es una pregunta válida, ¿por qué se van directamente a los procesos generales de los lineamientos que se mencionan en los estándares y a los pensamientos y sistemas que se mencionan en los lineamientos y se mencionan en los estándares, teniendo en cuenta que se publicaron después de las dos versiones de los DBA? Ya, entonces, de pronto mi intervención deja una pregunta también, pero es curioso ver cómo se relaciona esa situación, que son los textos que utilizamos pues todos los días en clase con los muchachos. Angie, ¿tienes otro comentario? Sí, es como con respecto a lo que dice Víctor, ¿no? Que ahí se encuentra como esa dificultad él lo hablaba en la institución y bueno, cuándo saber si el plan de área está bien, qué documentos, qué contenidos abordar de pronto en cada nivel. Sí, entonces nosotros encontramos al principio del documento pues habla de que precisamente los estándares están formulados para orientar las instituciones en la organización de su proyecto educativo institucional. Y pues esa finalidad, porque básicos, pues para poder asegurar que de pronto lo interpretamos nosotros, ¿no? De pronto un estudiante que vaya estando en la región andina se desplace a otra región, entonces cómo es que están, digamos, organizados y que permita que haya esa movilidad, ¿sí? Que lo que decía Víctor, puede que al hacer un diagnóstico, muchas veces se ve que llegan estudiantes nuevos a las instituciones y entonces uno queda, bueno, si no va como alineado al ritmo al que lleva esta institución, entonces ahí ya es una dificultad de pronto para realizar esa planeación de aula, ya como más específico de los temas. Entonces, como que dificulta un poco el hecho de que no hayan esas claridades, de que los documentos de pronto no faciliten que todo, en realidad todas las instituciones se dirijan como a una misma finalidad, pues eso se produzca como esa dificultad también para el maestro, que de pronto lleguen estudiantes de otros lugares y pues ahí ya dificulta porque ya se van apreciando diferentes ritmos de aprendizaje, ya de pronto la metodología que uno tenga que emplear pues tiene que encaminarse a responder y a respetar pues el hecho de que la educación de calidad tiene que ser para todos, independientemente si le gustan las matemáticas, si tiene los saberes previos que se necesitan y así pues era como una... Aló. Ok, muchas gracias, Angie. ¿Alguien más? Aló. Sí, profe. Jorge, ¿me dale, escucha? Jorge. Sí. No, basándonos en las planeaciones de aula como tal y, por ejemplo, en las instituciones que he estado, en una de ellas específicamente estábamos haciendo planes de autoformación y acompañamiento entre pares. Y nos damos cuenta que al momento de las planeaciones como tal, vemos que tanto los docentes que son expertos en el área y sobre todo los que no están afines, por ejemplo, en el caso de la primaria, vemos que en las planeaciones no hay una alineación entre el contenido, ¿sí? El objetivo de aprendizaje o en este caso el propósito, el estándar, el DBA e inclusive con las actividades propuestas. Yo creo que es una invitación para todos nosotros que ya de pronto con este estudio profundo y el análisis que hemos hecho de los dos textos, vamos de pronto nos invita a ¿qué? A organizarnos en cuanto a la producción dentro del aula. ¿Cómo organizar nuestras planeaciones? ¿En qué sentido? Porque el DBA nos brinda esas orientaciones didácticas o unas herramientas claves, no se ve de forma general la dimensión, digamos, formativa, pero sí nos da unas pinceladas cuando nos mienta los procesos de los ejemplos, ¿sí? Para concretizarlo. Entonces, muchas veces nosotros cometemos el error que no hacemos esa alineación entre
contenido, objetivo, estándar y DBA. Gracias. Perfecto, Jorge. No sé si hay alguna otra intervención. Oscar, ¿quieres? Bueno, me uno a la frase enseñanza no tanto por contenido de Luis. Obviamente esperamos, y yo creo que muchos educadores esperan que documentos curriculares nos indiquen textualmente cuáles son los contenidos y el orden. Yo creo que nos vamos a quedar esperando porque la idea es que esto vamos a mejorar y cada vez debemos enfocarnos a buscar en nuestros estudiantes que sean competentes. Empleo ese término que muy probablemente vamos a ir obviamente de aquí en adelante generando ideas al respecto. El documento de los estándares es complejo, eso no queda duda. ¿Sí? Los DBA ya se quitó un poquito tanta información y nos están dando unos parámetros un poco, entre comillas, más completos, perdón. En cuanto a la secuencia de contenidos que Frederick tiene esa situación y muy probablemente algunos también se nos da en algunas ocasiones, que debemos tener en cuenta los documentos curriculares colombianos, DBA y obviamente los estándares como primera instancia. Segundo, nuestra experiencia y nuestro conocimiento de la disciplina. A su vez, tenemos que obviamente apoyarnos también en los textos educativos. En los textos educativos, pues, nos pueden de cierta manera orientar porque esos textos están relacionados y están diseñados bajo los estándares y los DBA. Entonces, eso nos puede ayudar de cierta manera. En cuanto al orden de los DBA, pues obviamente están relacionados, como Karen nos especifica, con respecto a unas mallas, hay una relación y por eso muy probablemente vemos una especie de desorden porque no hay una secuencia temática, entre comillas, lógica, pero pues creo que la razón puede estar allí con referente a la relación que existe con esas mallas. Desafortunadamente dentro del programa no vamos a abordar esas mallas, así como hay esas mallas, creo que también hay unas mallas para que toma el ICFES como digamos, herramienta, como instrumento para poder diseñar esas pruebas de estado. Sin embargo, desafortunadamente no la vamos a tener en cuenta. Pero con las nociones que hemos tratado y con todo lo que ustedes han argumentado, creo que se puede ir y ser un poco más objetivo y hasta de pronto reflexionar al respecto. Existe flexibilidad y la autonomía curricular, pues obviamente por los enfoques pedagógicos de cada institución y por los contextos. Y siempre va a ser así. Desafortunadamente en Colombia vamos a tener esa dificultad, pero al mismo tiempo puede ser una oportunidad para que nosotros en nuestras instituciones tengamos flexibilidad en los planes de área, en el diseño y al mismo tiempo ir haciendo cambios y mejoras en el camino. Muy probablemente tenemos referentes de otros países que son muy, digamos, notables en cuanto a la educación, en cuanto a los resultados educativos y que de cierta manera les dan los parámetros a los docentes, mire, usted tiene que hacer esto y te tiene que basar en esto y le dan todo prácticamente para que uno obviamente lo aplique. Colombia no creo que va a llegar a esa instancia por todo el tema que se puede presentar. Finalmente, el plan ideal lo comentábamos la vez pasada, Víctor. El plan ideal, pues ya creo que tenemos herramientas para ir diseñando, no un plan ideal, pero sí un plan que de cierta manera cumpla con nuestras expectativas y al mismo tiempo cumpla con las expectativas que tiene la comunidad, en este caso los estudiantes. El plan debe ser coherente, es decir, que exista una coherencia entre las dimensiones del currículo, llámense objetivos, llámense expectativas de aprendizaje, contenidos, bueno, y dimensión formativa, que es la metodología, bueno, etcétera. ¿Sí? Entonces debe ser coherente, debe existir una coherencia. Y cuando se formule todo y se diseñe todo, debe tener una coherencia. Debe estar lo más detallado posible sin ir a redundar en información, porque pues obviamente sería hasta de pronto muy... Pero obviamente una relación muy específica con los documentos curriculares que son nuestra guía y nuestra base para poder diseñar esos tipos de planes de área. A su vez, pues obviamente enfocar y dar nuestra pauta sobre la didáctica, la inclusión de materiales, la inclusión de recursos, la inclusión de estrategias, de tecnología, como lo mencionábamos anteriormente. Entonces, creo que todos esos parámetros nos pueden llevar o conllevar a tener un plan de área lo mejor posible y lo más cercano y de cierta manera funcional para que nuestro quehacer pedagógico sea lo más pues, apropiado posible.
Bien, entonces eso es básicamente como ustedes tienen y seguimos obviamente en construcción. Yo creo que todas estas reflexiones nos llevan a replantear cosas que estamos haciendo. Muy probablemente seguimos todavía con la duda, pero yo creo que cada uno tiene que aportar en este proceso para que obviamente las prácticas educativas sean mejores, pensando siempre en que nuestros estudiantes deben tomar las herramientas y conceptos, procedimientos, capacidades, habilidades que ¿Ustedes algún otro comentario? Yo tengo unos muy cortos. Lo único que agregaría es que hay que partir de que la Ley General de Educación le da autonomía a las instituciones. Entonces, como decía ahorita Juan Diego, pues los DBA son un referente, como también son los estándares, como son las mallas curriculares. Todos estos documentos finalmente lo que intenten dar son orientaciones y de alguna forma ser un instrumento para facilitar el trabajo del profesor, pero prevalece la autonomía curricular de las instituciones. Y es una autonomía parcial. A la final, todos nos vamos, o lo que nos mide qué tan efectiva es una institución finalmente es un resultado de las pruebas saber. Es lo que se ahorita Oscar. Esas medidas curriculares surgen de lo que ha sido el trabajo del ICFES para formular las pruebas a partir de evidencias para las tareas de evaluación. Y entonces es en última lo que usted evalúa, lo que termina siendo importante en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, por eso digo que esa autonomía pues está consagrada en la ley, pero finalmente es el mismo Estado quien termina evaluando y de alguna forma pues determina qué es lo relevante o qué es lo que no es tan relevante en esas sugerencias que hace. Entonces, esta discusión en torno al uso que se le puede dar a esos documentos, incluso las relaciones regionales que surgen, las alcaldías, las gobernaciones, y complementan todos esos documentos o los agrandan en términos de más tareas sobre el profesor, porque a veces no solamente complementan, sino que es más trabajo de este profesor cumplir con una reglamentación local, que quieren, digamos, en un marco regional para la paz, otro que en un marco regional para la agricultura, el desarrollo turístico, pues eso va complejizando un poquito más la tarea nuestra como profesores. Y entonces ya está en la habilidad nuestra de tomar decisiones. Y a veces eso es importante no perderlo de vista. Realmente el profesional no debe ser aquel que simplemente replica lo que está en un libro o está en un documento, sino que finalmente ser profesional en esta área de la educación es tomar decisiones en torno a los estudiantes que tenemos y precisamente seleccionar lo que consideramos es más apropiado para esas necesidades educativas que tienen nuestros estudiantes. Entonces no perdamos de vista que esta autonomía curricular también es una herramienta muy potente para nosotros como profesores y que lo demás simplemente se convierten en orientaciones. Bueno, eso de manera general con lo que ustedes discutieron hoy. Cosas muy mínimas para ir mejorando nuestras presentaciones. Hoy nos pasó algo muy curioso con la numeración de las diapositivas, porque por defecto viene una numeración y algunos empezaron a numerar después de la diapositiva de presentación. Entonces se desfasaban en una o dos números. Entonces la sugerencia es mantengamos unificada la numeración con lo que nos presenta las diapositivas. Entonces contamos las dos primeras diapositivas, que es la general que tenemos todos, la del grupo, y la del contenido, o donde presentamos el índice, pues ya piensa ser la número 3. Así no tenemos dificultad que la número 10 no de la diapositiva, sino la que yo la numeré. Entonces, pero es en cuenta que la numeración es importante para poder alguna cuestión. Entonces, recomendación, unificar la numeración. La otra recomendación de forma es tener presente, en la medida de lo posible, no descargar los textos como imágenes. Si es un texto muy corto, yo sé que hoy utilizaron apartados de los estándares que son bastante extensos, pero cuando son solamente frases muy cortas, pues creo que lo más conveniente es simplemente digitar el título o la cuestión particular. Ven algunas diapositivas, no recuerdo el grupo, y pues no es relevante, el número del grupo es, los títulos al final nos llevan punto. ¿Listo? Para que lo tengan presente, unifiquen también lo que les había dicho, el estilo de fuente para todas
diapositivas y para todas las presentaciones. Bueno, eso de manera general. Listo. Acabo de publicar sus notas de comentarios individuales. Me excuso porque el profe Oscar me las había compartido desde el día miércoles y me embolaté estos últimos 2 días con algo que les voy a comentar ahorita y la evaluación por pares. Infortunadamente la compañera Sandra Pinilla del grupo 4 no continúa con nosotros. Entonces, bueno, seguimos los mismos 4 grupos. Entonces, ahora en las salas de evaluación hemos decidido en el último comité de maestría, nos reunimos el pasado martes, y ustedes en la primera actividad evalúan al compañero o a los 2 compañeros, en el caso del grupo de 3 o en el caso del grupo de 2. Hemos decidido incluir la autoevaluación. Entonces ahora, para esta segunda actividad, van a encontrar a sus 2 compañeros o a su compañero o compañera y adicionalmente el nombre de ustedes. Y con los mismos criterios van a autoevaluarse. ¿Listo? Entonces, les recomiendo que puedan verificar y si alguna de sus hojas no aparece su propio nombre, pues me avisa y hacemos los ajustes en su hoja. ¿Listo? Es el mismo enlace que tenían. Esa va a ser durante toda la maestría. ¿Listo? Lo mismo que los grupos que ustedes comentan se mantienen. Entonces, no sé si tengo aquí abierto. Pero bueno, donde ustedes tienen los grupos conformados, seguimos comentando el mismo grupo. Ah, bueno. Y las personas que están acá, el próximo sábado tenemos una actividad en la universidad que es lo que se conoce como el Open Day. Y es que vienen aquí las personas que están interesados en los programas de la universidad a conocer la universidad. Entonces, quienes venimos a la universidad, dentro de 15 días, nos vamos a reunir en el Salón B201. El B201, cuando ustedes salen aquí a la izquierda, hay un puente para pasar al siguiente campus. Queda en ese campus. Queda el W y el B y el C. Más o menos como unos 100 metros de acá, más o menos. ¿Listo? Aquí al frente. Edificio B201. Es el salón que tenemos para el próximo 17 de septiembre. ¿Listo? Bueno. Listo. Creo que no tienen dificultades con la plataforma. Todos han podido acceder. Dificultades logísticas con su acceso a la universidad tampoco. Los carnets ya están tramitándolos. Recibos de pago. Respecto a los carnets, no. Dice que solo atienden en horario de oficina, obviamente, y entiendo. Pero pues, en mi caso personal, es muy difícil estar acá hasta las 5 de la tarde, luchar para las 3. De la 245, faltando 5. ¿Ya lo solicitaste para reclamar? ¿Solo queda pendiente de reclamar? Sí, solo. Vale, me puedes enviar a mí una autorización para reclamarte. Y se los traigo el próximo sábado. Un domiciliario, un Rapicarnet. Que me enviaron un correo diciendo autorizo a Álvaro Andrés Pinzón para que reclame mi carnet como estudiante. Álvaro Andrés Pinzón Ricardo es mi nombre completo. A los que están fuera, ahí sí les toca que se los envíen por correo. Si no, me tocaría a saludar a él. Pero que nos inviten a todos. Bueno. Luis. Sí, quiero hacer una mención. Tampoco sin embargo, bueno, es una cuestión muy sencilla, pero vale la pena mencionarla porque nos preocupa en términos de una evaluación futura. Y es que nos salió un código de error o una observación sobre formato otra vez. ¿Sí? Otra vez nos llega el formato en Times New Roman. Y nos sale un código de error que nos dimos cuenta, y es que en la plantilla, cuando uno la trabaja directamente en Word, los títulos de nivel 3 o 3T, los 3T salen sin numeración. Sin embargo, en el Drive salen con numeración. Entonces nos dio observación. Estos títulos no llevan numeración. Entonces es un error entre cómo lo entiende el Drive y cómo lo entiende Word directamente, la plantilla. Correcto. Ajá. O sea, nosotros subimos el documento, digamos. Lo vimos en el Drive online y nos aparecen los títulos de nivel 3T. Nos aparecen numerados. Cuando le damos a abrir en la aplicación y lo abrimos desde nuestro computador, nos aparece sin la numeración, que es donde nosotros lo trabajamos, pero cuando lo subimos, entonces nos sale el error de formato
un CF, bueno. Sí, nos sale la Sí, observación lo que sea, diciendo estos nos sale el nos llevan comentario número y ahí. pues nosotros ahí, pues. Pero pues o sea, el archivo, cuando lo abrimos en la aplicación de escritorio, si nos funciona bien, obviamente. Entonces, como ya la próxima se empieza a bajar. Correcto, no, está bien, está bien. Listo. Entonces, le doy la palabra a Oscar para que presente entonces la actividad 1.3. ¿La pusiste desde ahí? Sí, sí, por favor, yo la tengo acá. Profe Andrés, Bueno. una petición, o sea, digamos, nosotros, algunos compañeros, pues que yo tenga conocimiento, Edwin y yo estamos a la espera de una respuesta del ICETEX. Esperamos que pronto esta semana pues podamos tener de una u otra manera alguna respuesta, porque eso implica pues que nosotros tomemos algunas decisiones frente al proceso y pues si podamos avanzar o no avanzar. Entonces sí quisiera de pronto que nos colaborara con ese tema porque hasta el momento no hemos recibido alguna información con respecto a eso. De acuerdo, Víctor. La última información esta semana fue que estaban cerrando los últimos casos. Llegó un correo incluso que sigue con el caso de Edwin en particular. No me ha llegado un correo con el caso tuyo, pero están pendientes, ya está la información, digamos, en trámite. Entonces también estaré pendiente de cualquier información nueva de ICETEX y se las compartiré apenas tenga novedades. Dale, profe, muchas gracias. Listo, Víctor. Bueno, vamos entonces a mirar la actividad 1.3. Esta actividad es bastante interesante porque puede ser que nos aporte y de cierta manera contribuya a los significados que muy probablemente hemos tenido como con dificultad. Está relacionada con el análisis nuevamente curricular, pero ya de un documento que es el documento, el marco conceptual PISA 2012. Esta actividad, el objetivo pues básicamente es conocer las ideas básicas del marco conceptual, el proyecto PISA 2012, relacionar ese marco conceptual PISA con el marco conceptual del documento de los estándares y finalmente analizar tareas de evaluación desde la perspectiva que proyecta el marco conceptual PISA 2012. Entonces, esta actividad se va a dividir en tres partes. La primera parte es una lectura reflexiva del marco conceptual del proyecto PISA 2012. Esa lectura, Andrés nos va a colaborar para que el documento esté en el documento del módulo, para que tengamos todo ese acceso fácil al documento del marco conceptual de PISA 2012. Dentro del análisis vamos a mirar en el marco conceptual cómo está relacionado con los estándares básicos de competencia. Entonces vamos a mirar ese análisis comparativo. Y finalmente vamos a seleccionar una tarea de evaluación que se haya implementado en las instituciones o en una institución de los cuales hacen parte los integrantes del grupo y la vamos a analizar desde la perspectiva que proyecta el marco conceptual PISA. Entonces, en la primera parte en detalle vamos a mirar en qué consiste. Pues la lectura reflexiva sobre el marco conceptual. Posteriormente van a diseñar, cada grupo debe diseñar un mapa conceptual. Va a ser nuestro primer mapa conceptual, entre comillas, de manera formal, porque después van a venir muchísimos mapas conceptuales, entonces vamos a salir expertos, yo creería, en mapas conceptuales. Entonces, cuando vayan leyendo, vayan identificando esas ideas claves que presenta el marco conceptual PISA 2012 para diseñar el mapa conceptual. En esas ideas, pues básicamente lo que debemos establecer son las posibles relaciones que se dan entre ellas. ¿Listo? Ese mapa conceptual debe respetar los márgenes que se establecen y el documento debe presentarse en el mapa conceptual con un tamaño de letra de 12 puntos. Entonces, no debe superarse eso. Muy probablemente en la presentación, pues el tamaño de 12 puntos no permita visualizar en detalle la información, entonces yo creo que sería flexible. Andrés nos confirma ahorita si se puede aumentar el tamaño para que se perciba esa información. En el mapa conceptual que se presenta en las diapositivas, pues tenga un mayor número de 12 puntos, ¿sí? Creo yo que se puede hacer.
El mapa conceptual debe ser explicado, así como toda figura, toda tabla. En este caso, el mapa conceptual también se debe explicar y se debe explicar con un número de palabras, 600 palabras como máximo. Que se emplee menos, perfecto, pero pues la idea es que yo creo que va a haber información muy relevante, entonces estaríamos muy cercanos a las 600 palabras. Listo. Una vez tengamos esa primera parte, la segunda parte es la comparación entre los dos documentos, entre el marco conceptual de PISA 2012 y el documento de los estándares. ¿Qué vamos a hacer? Pues obviamente establecer similitudes y diferencias entre los dos documentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues indicando qué ideas claves son comunes en los dos documentos. Van a especificar qué diferencias y similitudes hay entre cada una de las ideas, pero relacionando con su significado. A su vez, van a mirar ustedes qué ideas claves tratan en un documento y muy probablemente no se tratan en otro. Tal vez el enfoque puede ser que sea diferente o no se trabaja en uno y el otro sí. A su vez, tenemos que dar una sugerencia de cambio al documento de los estándares basado en las dos lecturas, ¿sí? En esa comparación yo creo que puede surgir muy probablemente alguna sugerencia y debemos justificarla, debemos argumentar por qué damos esa posible sugerencia de cambio. La tercera parte es seleccionar una tarea de evaluación que se haya implementado en un examen de la institución en donde pues cada uno de ustedes ha trabajado, y la idea es que esa tarea, una sola tarea, se va a analizar en términos de lo que se hace en el marco conceptual de PISA 2012. Entonces se debe establecer la ubicación en la escala de competencia matemática, de las capacidades matemáticas fundamentales que se activan cuando se desarrolla esa tarea por parte del estudiante. Y a su vez tenemos que identificar cuál es la dificultad empírica de la tarea. Esa dificultad empírica es básicamente relacionada con la activación de las capacidades matemáticas fundamentales que se establecen en el marco conceptual PISA 2012. Para seguir entonces en ese, digamos, en ese análisis, pueden revisar las páginas 34, que corresponde a la dificultad empírica de la tarea, la 35 a la 48 nos da un esquema de cómo podemos analizar esa tarea de evaluación. Entonces, remitirnos a esas páginas específicamente. 34 para la dificultad empírica, 35 a 48, que es un esquema que nos puede orientar frente a la tercera parte. ¿Listo? Cada uno, como bien he tenido conocimiento, independientemente no trabajando con ustedes, pero sí evidencio que leen los criterios, entonces la invitación nuevamente para que lean los criterios, que es básicamente como el detalle de cada una de las pautas que hemos mencionado en esta descripción. Y remitirse también a la actividad 1.3, que ahí está, que se establece para cada uno de los parámetros mencionados. Ok. Entonces el documento ya está publicado para que lo puedan descargar y analizarlo cuando tengan disponibilidad para hacer la respectiva lectura. Es un poco, digamos, no, yo considero que no es tan denso como el de los estándares. Creo que es un poco más concreto. Hay un poquito mayor concreción. Sí, nomás las 750, no mentira, no sé cuántas páginas son, pero eso no vamos a emplear mucho. Ya sabemos el enfoque que debemos darle a la lectura, entonces ir buscando y ir apuntando o hacer una lectura, ya cada quien establece, son 30 y algo de páginas. ¿Sí? 133, pero pues, ok, sí, y digamos ahí al finalizar el documento hay el esquema que mencionamos de tareas de evaluación en donde se dan las pautas sobre esas preguntas PISA. Bueno. Hay una pregunta técnica. La primera parte. Gracias. Pregunta técnica. La primera parte de esta actividad es hacer un mapa conceptual y usted dice donde se expongan las ideas claves de los marcos conceptuales, solamente de PISA o también resumimos otra vez los estándares. Solo PISA. Solo por la claridad. Listo. Muchas gracias. Bueno, en referente a las 600 palabras de referencia, ¿serían 2.600 o 1.400 por una cosa? Gracias. La parte 2 y 3
También tiene 600. Pero no. Máximo 600 hará parte de esa primera. Las 600 palabras están incluidas dentro de las 2000. ¿Listo? Sí, ya lo distribuyen. De hecho, pues yo creo que pueden emplear menos de 600 palabras, entonces el resto pues va a ser pertinente aprovecharlas. La idea es que, de hecho, me vi sorprendido ya que hablamos del número de palabras, en los comentarios individuales están empleando 2000 palabras, o sea que es un documento bastante completo también. Entonces, eso también es bastante, digamos, significativo para todos. No significa eso que entre más escriba, pues mejor nota tengo, ¿no? Porque puedo obviamente dar el enfoque diferente. Entonces, dentro de las 600 palabras, debemos dar descripción de manera concreta a ese mapa conceptual. Yo sé que ustedes han hecho mapas conceptuales, el enfoque es básicamente escribir las ideas clave y hacer las conexiones. Andrés nos sugirió y Pedro nos ha sugerido el programa Visio que se encuentra en el paquete de Office para que asimismo tengamos como la relación de cuando tengamos la posibilidad de subirlo al documento, pues no generen dificultades. Muy probablemente van a hacer ustedes el curso así muy rápido de mapas conceptuales. Profe Oscar, una pregunta. ¿En qué parte podemos encontrar el documento de PISA? Ya Andrés te explica, creo que está en documentos del módulo 1. ¿Sí, Porque Andrés? es que yo acabo de entrar ahí y no aparece. ¿En recursos? Ah, ok. En recursos, ya te explica Andrés y ya, espérame, Víctor, entonces respondo a la pregunta de Juan Diego, que, no, ya la respondimos, ¿no? El mapa conceptual. ¿Hay algún formato especial, además de la sugerencia del programa Visio, para Bueno, el mapa conceptual debe estar dentro del documento, ¿sí? No como algo adicional, anexo, un documento aparte, no. Debe estar dentro del... Como una imagen. Exactamente, como una imagen dentro del documento. Por Sí, eso... no cuenta con palabras. No cuenta con palabras. Ok. ¿Esa es la pregunta? Sí, no. Hago el mapa conceptual en el programa Visio, no sé, tomo pantallazo y lo pongo en el documento y luego ya hago la descripción, ¿sí? No, la sugerencia no es tomar pantallazo, sino que como es un programa de edición, lo descargas Ah, el en mismo PDF, documento. lo haces en- Ok. Si lo estamos con pantalla, queda como una imagen y queda como una fotografía y ocupa mucho espacio. Ya. La sugerencia de utilizar Visio es que como es compatible con, es un programa más de Microsoft, entonces es compatible con Word perfectamente. Entonces lo que hacen es descargar el archivo en formato PDF y eso queda súper ligero. Y esas palabras, siempre que van a hacer un mapa conceptual, nosotros no cuenta con dentro de las 2000 palabras. Esa es la ventaja. ¿Listo? Ya le otra pregunta dentro del documento. O sea, que el documento se evidencie en la lectura. Esto es la primera, esto es la segunda y esto es la tercera. ¿Sí? ¿O cómo podría ser? No hay un criterio, o sea, entre nosotros discutimos cuál es la mejor forma. Nos jalamos los pelos y ahí sí ya. Sí, gracias, Karen, muy amable. Entra en risas este comentario de Karen. La idea cómo se estructura el documento ya es parte de decisión del grupo, ¿no? Sin embargo, recuerden que hay que cumplir con los criterios de evaluación y que se aborde las tres partes. Ya si lo definen primera parte, segunda parte, tercera parte, pues ya es cuestión del grupo. La idea es que aquí cada vez nos sorprenden ustedes con cómo lo estructuran, cómo lo organizan y sería pues obviamente conveniente. De hecho, el tutor también les puede colaborar con esa estructura si ve posiblemente el enfoque que están dando no es el apropiado o si van por buen camino. ¿Listo? Entonces, no debemos escribir título, primera parte, ¿no? Sino pues ir abordándolo como un discurso que siempre le hemos mencionado, pero con títulos de tal nivel para que sea más coherente y más, al mismo tiempo más significativo y más claro al momento de leerlo. Profe Oscar, sí.
En las clases pasadas nos dijeron que a partir de la actividad 1.3 ya íbamos a tener un tutor titular. ¿Cuál sería el de cada grupo? ¿Cómo sería el criterio? ¿Cómo para todo ello? Esa respuesta, Andrés. Yo creo que ya un grupo se dio cuenta de su tutor. ¿No? Bueno. No, o les voy a sea, confirmar exacta. Sí, le voy a confirmar para todos. Entonces, ¿quiénes son sus tutores? A ver, dame un minuto que aquí lo tengo en el grupo. Listo. Entonces, la profesora Ángela Patricia Cifuentes es la tutora del grupo 1. Nora Benavides es la tutora del grupo 2. Gonzalo Henao, el tutor del grupo 3. Y Catalina Páez, la tutora del grupo 4. Esos son sus tutores de aquí en adelante. Y como les decía, siguen comentando los mismos grupos, ¿listo? Lo mismo que comentaron los comentarios individuales de la semana pasada, siguen comentando ese mismo grupo. Me preguntaba Jorge o Víctor era dónde encontrar el documento de PISA. Sí, señor. Listo, entonces le voy a pedir el favor a Daniela, ¿me puedes por favor dar permisos para compartir mi pantalla? Sí, por favor. Ah, ok, listo. Profe, ¿la autoevaluación se registra desde la actividad 1.1 o a partir de la 1.2? No, solamente desde la 1.2, desde ahora. Ok. Dejamos vacía la 1.1, por favor. Listo, entonces ahí estoy compartiendo mi pantalla. ¿La están viendo? Sí, señor. Listo, entonces cuando ustedes, voy a arrancar desde cero. Cuando ustedes lleguen a la página de MAD 11, entonces aquí están los módulos, ¿sí? Digamos aquí encuentran uno que se llama recursos. Depende del clic de ahí. Y ahí aparecen varios documentos de trabajo y hacia la mitad de la página dice estudio PISA, preguntas liberadas y marco PISA. Pero marco ahí le dan PISA no clic. aparece. Solamente... ¿Por qué no aparece? Dale refrescar a tu página, Víctor, que como lo subí hace 10 minuticos, entonces de pronto no te aparece todavía. Refresca la página y ahí te va a aparecer nuevamente. Ya aquí me confirmaron que sí les aparece. Espero que Sí, lo aparece. acabé de subir hace muy poquito. Sí, ya Eso, apareció, correcto. ya. Es por lo que estaba listo. Ahí pueden descargar el archivo. Listo. Bueno, ¿listo? ¿Alguna inquietud antes de cerrar la sesión de hoy? Creo que ya con esta se han dado cuenta cómo la dinámica general de las actividades. La primera fue la sorpresa, aprender a organizarse. Luis. De la sesión de los sábados que venimos, y es qué posibilidad hay de, por ejemplo, ya por la hora que terminamos, media horita de descanso, porque pues, no sé, o sea, es como una pregunta si se puede o no se puede. ¿No hacerlo hoy? Casi 25 minutos. ¿Dejarlo de 30? Sí, yo creo que es posible. De aquí a 8 días, ya les confirmé el salón diferente. Eso va a implicar que de pronto en el SD hay cafetería, no, toca salir. De pronto sí nos podemos dar los 5 minuticos de más por lo que nos toca salir el sábado. No, la pendiente. Listo. Entonces, profe, una pregunta. si los Disculpe. compañeros los compañeros que están afuera no tienen inconveniente 30 minutos, lo podemos hacer dentro de 15 a saber cómo nos va. Vamos a hacer el experimento a ver cómo nos va. Aprobado, aprobado. Profe, una pregunta. Víctor aprueba, listo. Hay Profe, quórum. una pregunta. Cuénteme, Jorge. ¿Cómo nos contactamos con nuestros tutores? Ya, yo les envío un mensaje de correo electrónico confirmándoles entonces los correos para que ustedes, igual ellos, Víctor, ustedes siguen subiendo sus comentarios y ya lo que pasa es que ya no aparece anónimo, o Jorge, perdón, y todos los estudiantes, ya no aparece anónimo los comentarios, sino que va a aparecer el nombre del tutor. Y lo que hacen es, si hay algún inconveniente, digamos, alguna inquietud respecto a los comentarios, pues le pueden dirigir, es un correo electrónico, yo les voy a compartir los correos electrónicos para que le puedan dirigir. Puntualmente en ese comentario tenemos inquietudes. ¿Listo? Recuerden que no es obligación del tutor esa parte y también la idea es que solamente haya una interacción respecto a los comentarios. ¿Listo? Igual como ustedes saben, siguen habiendo el espacio de los sábados para que se reúnan con Oscar como formador. Y estábamos pendientes, acuérdense, los viernes me pueden escribir, el viernes antes de presentación, si se quieren reunir conmigo para darles una manito con la presentación, me avisan el jueves anterior, me mandan un correito a Amado11 o al correo personal, apinson.364, es mi correo personal de la universidad, y me dicen, nos podemos ver el viernes en la mañana o el viernes en la tarde nos reunimos por Teams o por Zoom, ya
cuadramos eso. ¿Listo? Eso es Una opcional pregunta. también. Cuénteme, Víctor. ¿Cuál es el plazo máximo para que le puedan hacer a uno los comentarios al borrador? Lo digo porque esta vez pues lo vi un poco lejano en frente a los días. Entonces, como cuál es el plazo que tiene el tutor o lo que haga los comentarios al borrador, pues porque eso nos permite de una u otra manera, digamos, organizarnos a nosotros, porque a veces estamos todos los días metiéndonos a la página, De acuerdo. a ver si ya y vemos algunos Es avances. el otros no. De acuerdo. Como está en los documentos de cuestiones generales, Víctor, hasta el sábado, hasta el miércoles al mediodía. Ok, o sea que nosotros ya, Entonces, digamos, el miércoles de la tarde tendríamos los comentarios. correcto, todos los grupos tienen publicados. Hay tutores que lo pueden subir antes, pero el plazo máximo que tiene el tutor es hasta el miércoles al mediodía. ¿Listo? No olviden esta semana entonces compromisos. Martes a más tardar la evaluación por pares. Miércoles registro de dudas de la actividad 1.3. Viernes Oscar publica o me envía a mí las respuestas de sus dudas y ustedes también el viernes a más tardar a medianoche también solicitan cita para que se reúnan con Oscar. Y el sábado de borrador, hasta medianoche, enviar el documento del borrador. No son los compromisos para esta semana. Digamos. Profe, y otra preguntita, usted qué pena. ¿Qué tal? O sea, Dime. usted sabe que nosotros tenemos que subir unos comentarios, o sea, las críticas a los otros grupos, ¿cierto? Ay, sí, el jueves a medianoche, se me ha olvidado. Gracias, Sí, Jorge. o sea, lo que pasa es que a veces, como estamos esperando también la parte de los comentarios de la tutora o el tutor respectivo, a veces también los tiempos se nos cruzan con otras actividades para ver si de pronto también nos da chance el viernes de montar todo, tanto el borrador o también la parte de los comentarios, para tener, o sea, algo más de flexibilidad con relación a esos comentarios individuales, a la parte de la crítica. Jorge, casualmente hasta hace unos 2 años se dejaba todo hasta el viernes, pero precisamente para que no se mezclaran las dos cosas, sino que los grupos se pudieran dedicar el viernes al borrador y los jueves a sus actividades, digamos, de comentarios individuales, fue que se decidió dejarlo por separado. Sí, en este caso, Jorge, ya está establecido que quedan, incluso si se dan cuenta, cada día una cosa diferente. Martes, evaluación por pares, miércoles dudas, jueves comentarios individuales y viernes resolución. Incluso hasta ni siquiera hasta el viernes, hasta el sábado tienen plazo para eso. Entonces, sí, Jorge, Sí, listo, en este caso gracias. sí, no hay posibilidad de cambiar la fecha para que precisamente tengan ese espacio. Ok, Listo, gracias, Jorge. muy amable. Bueno, profe, si no hay más inquietudes, un gusto saludarlos y recuerden que en esta actividad ya se tiene en cuenta lo que es cuestiones de plantilla y redacción. Pero igual sus tutores han estado muy pendientes de eso. Profe, un feliz fin de semana, éxitos y cualquier duda no tenga la menor inquietud de escribirme a mi correo o al de Madonce. ¿Listo? Gracias, muy Un feliz amable. fin de semana. Igualmente. Bueno.